Esto solo pasa en España y en la televisión pública. Lo que estás a punto de ver es absolutamente increíble. La portavoz de Vox, Pepa Millán, llegaba al programa de televisión española La Noche en 24 horas buscando una entrevista tranquila con Xavier Fortes, pero lo que pasó a continuación te dejará sin palabras. Acusaciones de mentiras, insultos, amenazas y una tensión que se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué sucedió para que todo se descontrolara? ¿Cómo respondió Pepa Millán en la entrevista más explosiva que se recuerda en televisión española? No te despegues ni un segundo, porque este vídeo es pura adrenalina y Pepa Millán es sencillamente brillante. Atentos. Nos acompaña Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Muy buenas noches, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por vuestra invitación. Empieza el curso político. Realmente parece que empieza como acabó la anterior y como empezó la anterior. ¿Esto va a ser siempre así? ¿El grado de tensión hoy lo hemos visto en el Congreso, en la sesión de control? Bueno, eso dependerá de lo que siga apostando el gobierno de Sánchez por seguir tensionando y bueno, es la consecuencia de lo que dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura, ¿no? Una de las primeras cosas que anunció fue su deseo por levantar un muro contra la oposición, que parece que no tenemos derecho a criticar, no tenemos derecho básicamente a nada y parece que lo único que debemos hacer es asentir a cada barbaridad que suelta este gobierno. Eso es lo que vemos en cada sesión de control. Pero solo tensiona al gobierno, porque por mucho que haya dicho eso que usted dice, el presidente del gobierno, ustedes pueden decir lo que quieran, hablan en los medios, de hecho están aquí. Hombre, no se ha notado ninguna, digamos, censura, algo que diga Vox, ni en el Congreso ni fuera del Congreso. ¿Pero qué es tensión? O sea, ¿qué es tensionar pues ejemplo, para ustedes? Porque yo creo que tensionar, es calificar de odio todo lo que provenga de la oposición, calificar de bulo todo lo que sea una crítica o una investigación probada sobre supuestas irregularidades que afectan al gobierno, al Partido Socialista o al círculo más íntimo de Sánchez. Es que claro, tenemos un gobierno que califica de odio, de bulo y de fango todo aquello que no le gusta. Entonces, nosotros nos limitamos a criticar, que es nuestro legítimo derecho como oposición, por otra parte. Yo creo que hay una diferencia entre bulo e información y pseudomedios y medios, pero no voy a entrar en claro, este pero el debate. problema está en quién define lo que es un bulo y quién define lo que es información. Duda, en un Estado democrático de derecho, en cualquier caso, eso lo tendrá que determinar un juez, pero en España pues parece ser que lo determina Sánchez. Usted de que solo, digamos, los mensajes duros son los del gobierno. A ustedes les he escuchado llamar mayor sepulturero de Europa a Sánchez y criminal. No son elogios precisamente. Bueno, es que gracias a la nefasta, o por culpa, mejor dicho, de la nefasta gestión de Pedro Sánchez durante la pandemia, pues murieron muchas personas. Hay que recordar cómo negaban entonces que hubiera casos de COVID y aquel 8 de marzo sacaron a la gente en masa a celebrar el Día de la Mujer, mientras decía el que entonces se encargaba de la gestión que solamente habría 1 o 2 casos. Entonces, ¿eso qué era? ¿Un bulo? ¿Eso era fango? ¿Eso qué era, según Sánchez? Pero eso le convierte en criminal. Hombre, un presidente del gobierno que tiene 2 sentencias en contra del Tribunal Constitucional. Pero por criminal. Tiene 2 sentencias en contra del Tribunal Constitucional por su gestión nefasta de la pandemia y haber cerrado en contra de la Constitución el Congreso de los Diputados. Pero eso por los confinamientos, que no se los hacen en España. ¿A usted le parece bien que nos llamen a nosotros xenófobos por denunciar el problema de la inmigración ilegal? ¿O racistas? ¿O que nos digan que negamos la violencia contra las mujeres? ¿O que nos digan que queremos convertir el mar en un cementerio por denunciar el drama humanitario de las mafias que trafican con personas con la ayuda de este gobierno? Esta es la doble vara de medir. Sí, pero yo no digo que, digamos, haya también excesos por una parte, pero usted solo pone el foco de los excesos en el gobierno. Yo le decía si ustedes también han ayudado a esos excesos, nada más. Nosotros nos hemos limitado a describir lo que es este gobierno y a criticar lo que yo creo que tendremos derecho todavía, ¿no? El plan de regeneración democrática, o llamado plan de regeneración democrática, no parece que sean ustedes muy partidarios, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Hombre, pues un presidente del gobierno al que se le conoce por ser un trilero, por ser un mentiroso, por haber mentido abiertamente, no solamente a sus votantes, sino a todos los españoles. Podríamos estar aquí toda la noche relatando las mentiras de Sánchez, cuando dijo que no pactaría con Podemos porque le iba a quitar el sueño, que no dejaría que la gobernabilidad de España descansase sobre partidos separatistas, sobre Bildu, cuando dijo que no iba a haber indultos, y los ha habido, cuando dijo que no iba a haber amnistía, y los ha habido, cuando dijeron que no iba a haber más concesiones a los separatistas y acaban de aprobar un cupo catalán, cuando se dedican a
presionar a los jueces, a decirle a los magistrados del Tribunal Constitucional que anulen las condenas a los socialistas andaluces que robaron a manos llenas a todos los parados de Andalucía, cuando se dedican a señalar a periodistas, cuando se dedican a señalar a ciudadanos libres que opinan en sus redes sociales. Es decir, que este presidente del Gobierno que hace todo eso venga a presentar un plan de regeneración democrática, pues no nos hace falta ni leerlo. Porque en un Estado de Derecho ya tenemos un plan de regeneración democrática que se llama separación de poderes, se llama Constitución, se llama justicia independiente, se llama libertad de expresión, y frente a una vulneración o una merma en los derechos y libertades individuales de cada uno, pues está la justicia. Sí, pero yo creo que los políticos deben leer las leyes, incluso aunque sea para oponerse. Usted acaba de decir que no hace falta ni leer la ley. Es que no hace falta ni leer la ley porque... ¿No se ha leído la ley a la que ha votado, no? ¿Perdón? Digo, si no se ha leído la ley a la que ha votado, no. Porque claro que no la hemos leído, pero lo que le quiero decir es que no nos haría falta leérnosla, porque un presidente del Gobierno al que se le conoce por mentir, pues no nos hace falta leer ningún plan de regeneración democrática que provenga de este Gobierno, que ha sido el que se está cargando el Estado de Derecho en España, y lo estamos viendo todos los días con esos pactos con separatistas, con esa mordaza que le quieren poner a muchos periodistas, con esas presiones a los jueces, y eso es algo que lo estamos viendo y que es objetivo. Y por eso le digo que, a pesar de que nos la hemos leído, porque esa es nuestra obligación también, le digo que no nos hacía falta de todas formas leérnosla. En cuanto a lo de los señalamientos a periodistas, directamente yo no recuerdo que haya señalado, no sé si el presidente del Gobierno, a un periodista con nombres y apellidos. Pero sí he visto a otras formaciones de la oposición que han señalado a periodistas y han dicho: os vamos a cerrar y a triturar. A ustedes también han señalado, o por lo menos impedido, que algunos medios, como el diario.es o como El País, acudan a sus ruedas de prensa en su sede. ¿Esto también es necesario matizarlo de alguna manera? ¿No cree que es necesario abrir el debate al respecto? Pues mire, me alegra mucho que me haga esa pregunta y que haya mencionado precisamente al Diario, un periódico, por llamarlo de alguna manera, que precisamente ayer se puso en contacto con nosotros para hacernos una serie de preguntas sobre ese tema que le apasiona tanto a los periodistas, que es la financiación de Vox y las cuentas de Vox. Y nos mandaron un correo electrónico, precisamente El Diario, preguntándonos sobre esta cuestión. Nosotros, pese a no tener ninguna obligación, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de responder por escrito a lo que parecía más bien un cuestionario policial, lo hicimos, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Y se le respondió punto por punto a las preguntas que nos hacía ese periódico. Y esta mañana ha salido una noticia falsa, que yo la tengo por aquí, y que dice que Vox subvencionó una subida de salario y gastos en la Fundación de Abascal en 2023 mientras pedía créditos bancarios. Sobre esto nos han preguntado. Yo les traigo aquí, además, el correo que nos han mandado y lo que hemos respondido. Esta mañana sale esta noticia y no publican ni una sola palabra de la respuesta que nosotros le hemos dado al Diario. Y creo que aquí hay una periodista que colabora en ese periódico, no sé si a usted se lo han comunicado. No soy colaboradora. Bueno, escribe en el soy Diario. Soy adjunta a la dirección del Diario. Adjunta a la dirección. Bueno, y usted pues, con más razón sabrá esto, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué nosotros respondemos a una serie de preguntas que se nos hacen desmintiendo una información que es falsa. Primero, y al día siguiente, disculpe un segundo, y al día siguiente, que es hoy, no ha habido ninguna rectificación, ni nadie se ha hecho eco dentro de este periódico de lo que nosotros hemos dicho. Con lo cual, sí, a los periódicos que mienten y que dan información falsa, pues lo tenemos que decir, pero lo decimos con razón y con motivo. ¿Alguna por alusiones? Sí, por alusiones, claro. Primero, el diario.es no miente, la información no es falsa. Oculta información, entonces. Desconozco quién es el redactor con el que ustedes han cruzado un correo. Yo tengo el nombre de la persona y la hora. Bueno, si me deja concluir, sí. Desconozco quién es el redactor con el que han cruzado preguntas o respuestas, desconozco el contenido de sus respuestas, no se preocupe que me voy a interesar por ello. Me alegro. Pero sobre todo, nosotros no es que sometamos al tercer grado, es que preguntamos.
Y nosotros porque nuestro respondemos. trabajo no, ustedes no responden. Ah, no, bueno, yo le tengo aquí el correo impreso, yo se lo dejo ahora después. Habrán respondido en esta ocasión, pero ustedes vetan sistemáticamente a los medios de comunicación. Ustedes no dejan entrar a los medios de comunicación a sus ruedas de prensa, no contestan las llamadas telefónicas, no responden a las preguntas que afectan directamente a sus finanzas, que no es que las cuestione, el diario.es, sino que las cuestiona el Tribunal de Cuentas. Las tengo aquí. Es que no lo puedo. Sino que las cuestiona el Tribunal de Cuentas porque ustedes. Perdóneme, pero no puedo permitir. Bueno, perdóneme, déjeme terminar. Bueno, pero sí. es que no se pueden decir cosas que no son verdad, porque usted nos está acusando de no responder ni a llamadas, ni a preguntas, ni a entrevistas, y resulta que yo tengo aquí el correo que después se lo voy a dar. Sí, no, deme el correo. Hombre, claro. Deme el correo. Mire, se lo puede pasar. Deme el correo. ¿Se lo paso yo? Sí, por supuesto. Perfecto. Déjame leerlo y sigue con la entrevista. Bueno, yo sigo simplemente es que, usted mismo ha dicho medios o pseudomedios. Y se preguntaba antes, ¿y quién es? Pseudomedio no lo he dicho, Creo, pero a lo mejor no. Yo he escuchado, pero a lo mejor me ha parecido escucharle. Si no, pues medios, pero ha criticado abiertamente a un medio al que le ha acusado de mentir. Y unos segundos antes usted decía, pero ¿cómo vamos a hacer esta ley? ¿Quién va a ser el que diga los pseudomedios? ¿O quiénes son pseudomedios? ¿No es necesario? ¿A usted le ha pasado esto ahora que dice esto, que está chequeando Palomera? ¿Usted no cree que es necesario que haya más transparencia? Por ejemplo, ¿para qué medios y con qué propiedad? ¿De dónde reciben el dinero? Si es dinero público y prácticamente es la totalidad del ingreso de un medio. Si se deben o no impedir el acceso de periodistas a sedes de partidos en ruedas de prensa. ¿Usted no cree que debemos debatir y hablar de todo esto sin que se suponga que esto es censura? Yo lo que no quiero es que en un país democrático, donde los derechos y libertades estén garantizados, sea un político que va a estar en un momento coyuntural de la historia al frente del gobierno de España el que diga lo que es un medio y lo que no es un medio. Yo quiero que en un Estado democrático y de derecho sea la justicia quien determine si ha habido una vulneración de derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la información. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que los españoles también sepan, pues, en qué consisten esos contratos, por ejemplo, de la televisión pública, porque los españoles que nos están viendo pagan con sus impuestos esta casa. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso concreto, estamos cansados de preguntar en el Congreso y en el Senado a representantes de la televisión pública sobre los contratos de las productoras de esta casa. Pues, y no se nos da respuesta. Creo que y no se nos da respuesta. Creo que han salido... En la comisión de RTVA nosotros hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta. Yo creo que eso sí es lo que me gustaría. Hay un portal de me gustaría que el transparencia. gobierno pues también explicase, compareciera en sede parlamentaria para que nos explique por qué se acaban de gastar 190 millones de euros en publicidad institucional. Eso es lo que yo quiero. No quiero que ningún político, sea del signo que sea, venga a decirnos qué son medios y qué no son medios, qué es información y qué no es información. Como usted ha hablado de esta casa, yo le voy a contestar. Televisión Española comparece la presidenta habitualmente. Sí, justamente la presidenta le preguntaban en la comisión. Prensa, por ejemplo, el último caso que ha habido de contratación de nuevos programas, se sabe hasta qué cuesta el minuto de un programa de televisión. Se dan hasta el minuto de lo que cuesta un programa de televisión, con lo cual no es cierto que no se diga cuánto se gasta en la programación diaria Televisión Española. Pero esa transparencia también se les pide a ustedes, a la Fundación, a la que hacía antes referencia Esther Palomera, que parece que hay, por lo que dicen muchos medios y varios partidos, bastante opacidad con respecto al dinero público que ustedes reciben y que van a esa fundación. Bueno, eso lo dirán ustedes, varios medios y pero varios, para mí la opinión que vale es la del órgano fiscalizador competente en este asunto, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene las cuentas del partido, que además están auditadas por una auditoría externa. Y hasta el día de hoy, la Fundación también. Igualmente. O sea, las cuentas están publicadas y las tiene el Tribunal de Cuentas y una auditoría externa. Y el que tenga algún tipo de duda sobre las cuentas de Vox, pues ahí está el juzgado, que es el lugar idóneo para acudir cuando pues, se estima que hay alguna irregularidad. Otra cuestión, hoy en el Congreso, por eso le decía yo que el Congreso estuvo bastante animado hoy. Hemos escuchado a Feijóo calificar a Sánchez, precisamente por estas medidas, compararlo con Franco. ¿A usted qué le parece esa comparación?
Bueno, a mí me parecen que las medidas de Sánchez son pues, las propias de un dirigente absolutamente totalitario. Franco lo era entonces. Franco era un dictador, pero vamos, que no sé a qué viene esa No, porque pregunta. hoy han utilizado la expresión comparar al presidente del gobierno con Franco. Y a ustedes, como varias veces se le ha Bueno, a preguntado Sánchez en el Congreso... se le podría comparar, pues, sin ir más lejos, con Maduro. O con Kim Pero Jong-un, es por que, ejemplo. sí, pero bueno, con Maduro ya lo han comparado varias veces. Pero hoy ha sido la primera vez que yo he escuchado calificar o comparar al presidente del gobierno con Franco. A ustedes se les ha pedido en ocasiones en el Congreso condenar a la dictadura y creo que, digamos, ahí hay un pequeño, digamos, silencio, no sé si administrativo o no, con respecto a la calificación de la dictadura. Yo no me dedico a comentar qué es Pero lo que ha dicho Feijóo o lo que ha dejado de decir o lo que a mí me parecen las expresiones que utilicen pues otros políticos. Lo que sí le digo es que la actitud de Pedro Sánchez es la correspondiente a un dirigente absolutamente totalitario, que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la separación de poderes, que no cree en la Constitución, que se cree que está por encima del bien y del mal, que se cree que está por encima de la ley, que se cree que la ley no aplica ni para él, ni para su familia, ni para su partido, que eso es para otros, que eso es para el pueblo, para los que no les gustamos, que no tenemos derecho a nada. Y la deriva que estamos viendo y las acciones del Partido Socialista y de Pedro Sánchez desde que accede al poder, pues son las propias de un autócrata. Y eso lo decimos sin ningún tipo de problema. En cuanto al... ¿Eso dónde está la duda? No, la duda no. Hoy sale, por primera vez que yo recuerde, la comparación del jefe de la oposición con el presidente del gobierno, con Franco, que es un dictador, y por eso le preguntaba, porque fue llamativo, pero no solo en este medio, en todos los medios generales han comentado ampliamente esta comparación. Y como con Vox había esa circunstancia, porque yo le he preguntado a varios líderes que han pasado por aquí sobre ese personaje de la historia de España y sobre su periodo de gobierno, que era una dictadura de 40 años, y preferían no entrar ahí, yo le preguntaba si el hecho de que hoy saliera la palabra Franco en boca del PP contra el presidente del gobierno les llevaba a alguna reflexión, si la comparación era adecuada o no adecuada. Simplemente le había preguntado eso. Yo vengo a hablar de la actualidad política y de lo que a mí me concierne. Pues vamos con la actualidad política. Hoy ha habido también bastante comentario con respecto a una votación de ayer. Sí. Una votación de ayer en la que coinciden, en el último momento se suma Junts al voto no que hacen ustedes, PP y Vox, para impedir la tramitación de una ley que regula los precios de alquileres en zonas tensionadas. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente al respecto, o sobre ello, el dirigente o el portavoz, en este caso, de RC en el Congreso, Gabriel Rufián. Que va a durar la legislatura. Hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando, PP, Vox y Junts. ¿Qué hará usted, señor presidente? Y por favor, no me diga aquello de que, bueno, pasar del legislativo. ¿Usted se imagina a un paracaidista a 10.000 metros diciendo paso del paracaídas? ¿Hay posibilidad de una alianza? Le pregunto. PP-Vox es evidente. Junts de vez en cuando está votando con ustedes. ¿Habría una posibilidad de que, por ejemplo, si el PP pone una moción de censura y ustedes la apoyan, aceptarían los votos de Junts para sacar a Sánchez del gobierno? Donde estén los separatistas no va a estar Vox. No. Ni aunque la presenten ustedes y sea una moción de censura, digamos, técnica, como le llaman, no permitirían que Junts votaran con ustedes, ¿no? Hombre, me parece que es un escenario bastante improbable por el hecho de que no creo que Junts, salvo que renuncien a su razón de ser, que es la de romper la unidad nacional, pues se avenga a razones y atienda lo que nosotros pedimos, ¿no? Que entre otras cosas pues es pues terminar con y legalizar estos partidos separatistas. Sí, sería complicado que aprobasen una moción de censura con un partido que quiere legalizarlos. Entiende perfectamente. Sí, la verdad que sí. Perfectamente el sí, la verdad que sí, pero de todas maneras, a mí me sorprende mucho porque eso que se dice... lo ha dicho Gabriel Rufián. Sí, pero claro, elevar a la categoría de mayoría una votación puntual en la que nosotros celebramos que en ese caso Junts presente una iniciativa que versaba sobre la multirreincidencia y la criminalidad,
pues nosotros celebramos que haya partidos que reconozcan el grave problema que existe en Cataluña y que, por cierto, han sido provocados por la nefasta gestión de Junts en Cataluña, y con lo cual, pues nosotros siempre celebramos eso. Perfecto. Abrimos ahora, como es habitual saber cuando hay un representante político, preguntan también los miembros de la mesa, pero como hubo aquí un momento de intercambio de pareceres entre Pepa Millán y la Junta, otra edición del diario.es, querías tú matizar algo con respecto al papel que te ha pasado ella. Bueno, el papel no es ningún correo electrónico, ¿vale? El papel es un documento interno que hace Vox para sí mismo. Alguien informa a alguien de dentro de Vox, y lo podéis leer, que una periodista del diario.es, que todos conocéis, que es Raquel Ejerique, cuya credibilidad creo que en esta mesa está fuera de toda duda, y sus trabajos de investigación también, se pone en contacto con Vox, con Disenso, para conocer información sobre las cuentas de la Fundación Disenso. Lo que dice este documento es que una periodista del diario se ha dirigido a Disenso para hacer unas preguntas, y se le comunica a alguien que la respuesta tiene que ser tal. Este segundo correo nunca se manda. Señora Millán, ha mentido. Ustedes no mandaron un correo electrónico con ninguna respuesta. Y su interrogatorio, lo que usted llama interrogatorio, son 4 preguntas muy concretas sobre la financiación de Vox. Por cierto, la información que usted dice que es falsa está colgada en su página web, es consecuencia de una auditoría que ustedes mismos encargaron, y en la que se desvela que Vox subvencionó una subida de salarios y gastos en la Fundación de Santiago Abascal en el año 2023, mientras pedía créditos bancarios. Por cierto, que la ley de partidos políticos les obliga a ustedes a decir qué bancos les otorgan créditos, y ustedes incumplen la ley de partidos políticos. Pero no mienta en esta mesa, no desacredite a un diario que tiene muy acreditada su solvencia, y menos a una compañera mía que ha hecho infinidad de trabajos de investigación. Por lo tanto, insisto, miente y lo sabe. Ustedes no respondieron nunca a mi compañera con las preguntas que les trasladó. Pepa Millán. Nosotros hemos respondido a su compañera. Yo no pongo en duda la profesionalidad de su compañera, porque de hecho ha sido la única que ha preguntado. Los que no han reflejado en su diario lo que nosotros hemos dicho, desmintiendo esa información, habrán sido ustedes. Usted, Señora por ejemplo, Millán, que está en la dirección. Miente. Señora Millán, y Raquel Ejerique también forma parte de la dirección de ese periódico. ¿Me deja terminar? Y no le voy a permitir que ponga en cuestión una información de mi compañera, y encima que mienta diciendo que ustedes le han remitido un correo electrónico respondiendo a unas preguntas que ella les trasladó. Falso. Raquel Ejerique no recibe ningún correo electrónico. Pero es que además la información que publicaba ayer el diario.es sale de sus cuentas y de la página web de su propia formación política. Por lo tanto, no hay ninguna falsedad. ¿Cerramos ya con Pepa Millán? ¿Alguna petición más a esto? Las cuentas de Vox están auditadas por una auditoría externa. Las tiene el Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador. Hasta donde yo sé, el diario no es ningún órgano fiscalizador de los partidos políticos. No se ha encontrado ninguna irregularidad, no se ha visto ninguna irregularidad. Y nosotros daremos cuentas a quien tengamos que darlas, que es el Tribunal de Cuentas. Y ustedes, que son tan transparentes, por ejemplo, el diario.es, cuentas de 2022, otros gastos de explotación correspondientes a una declaración que no se hace. Entonces, 3.833.109,85 céntimos del diario, que no se sabe exactamente de qué son. Entonces, ¿eso qué es? No, es que no se lo puedo permitir. No se lo puedo permitir. No lo vamos a cerrar, porque no es verdad. No lo vamos a cerrar porque no es verdad. Es decir, hasta donde yo sé, el diario no es un órgano fiscalizador de los partidos. Este programa lo dirijo yo. Y yo diré cuándo se acaba un debate y cuándo no. Prosiga. Bueno, pero yo tendré derecho a replicar, pero usted no me puede decir a mí que yo no puedo conducir este debate. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que yo tengo derecho a responder. Bueno, pues responda. A responder. Responda. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Las cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por una auditoría externa. No se ha visto ninguna irregularidad. Yo no sé si otros partidos
pueden decir lo mismo. Yo lo que sé es que yo he venido como portavoz del Congreso de los Diputados a hablar de la actualidad política, a explicarle a la gente que nos está viendo y que está pagando este programa con sus impuestos lo que Vox piensa sobre determinados temas, y ustedes llevan aquí 20 minutos hablando sobre las cuentas de Vox. Si quieren hablar de las cuentas de los partidos políticos, vamos a hablar del PSOE. Si quieren hablar de las irregularidades de los partidos políticos, pues vamos a hablar de Koldo, de Begoña, de Pedro Sánchez y de todas las irregularidades de este gobierno. Vale. Pero yo no he venido a eso. Ni yo le voy a rendir a usted cuentas que pertenecen al conocimiento de un órgano que se llama Tribunal de Cuentas, no se llama El Diario. Correcto, correcto. Ahora le digo yo lo siguiente. Este tema lo ha sacado usted. Yo solo le he preguntado por el plan de regeneración democrática y el papel de los medios. Y usted ha sacado un papel. Por supuesto que lo he sacado. No, espera un momento, ahora espera un momento. Entonces, no hemos sido nosotros los que le hemos metido en este bucle. Ha sido usted la que se ha metido. Porque yo no le he preguntado. No, perdone. Ese papel lo ha sacado usted. Usted me ha preguntado a mí si nosotros hemos acusado a determinados medios de mentir. Yo le he dicho. ¿Qué opina, entonces, si nosotros nos encontramos con noticias falsas democrática y usted me ha dicho... No, disculpe, vamos a ver. Usted me ha preguntado si nosotros hemos calificado de mentirosos a determinados medios, o los acusamos de no venir a nuestra sede, o los insultamos. Y cuando resulta que hay un medio que se dedica a mentir sobre Vox, puesto que aquí no se habla de eso porque no interesa, pues yo lo tengo que decir, porque cuando hay medios que mienten deliberadamente, pese a una información que damos nosotros y que se niegan a publicar, por supuesto que hay que decirlo. Por supuesto que hay que decirlo. Mira, vamos a cambiar y yo no el tema voy a desaprovechar ninguna oportunidad de decirlo, pero usted porque tiene todas las oportunidades que quiera, simplemente no se habla de eso. Este debate lo ha abierto usted no se habla de eso. Y encima lo ha cerrado usted, con lo cual espero que no tenga motivos de queja. No se habla de eso, ninguno. Y como usted comprenderá, es que lo tengo que decir. Pero si nadie dice... pero es que lo tengo que decir. O sea, si se miente deliberadamente, simplemente le digo, señora Millán, decirlo. Que este debate que estamos ahora teniendo lo ha abierto usted, no le he preguntado yo por ello. Ahora turno de preguntas para Carmelo Encinas o para Lucía Méndez. Bueno, señora Millán, buenas noches, por decir algo. Y actualidad política, uno de los temas, digamos, que ustedes están muy centrados en materia política es el de la inmigración, ¿no? Sí. Y yo le pregunto, cuando el señor Abascal propone enviar a la Armada para controlar la inmigración, en esa hipotética acción, ¿cómo cree que debería de actuar el capitán de una fragata española ante el avistamiento de una barcaza con inmigrantes, donde ya sabe usted que hay mujeres, niños? ¿Cómo cree que debe de actuar? Si debe de intentar abordarla, si debe intentar cañonearla, ¿qué cree que debe hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué concepto tienen ustedes? Es una pregunta sencilla. ¿Qué concepto tienen ustedes de cuál debe ser la actuación de ese capitán de la Armada Española en esa hipotética circunstancia? Bueno, su comentario, para empezar, pues va con muy mala intención. Sí, también le parece. Sí, porque insinuar que hay que bombardear o no sé qué historia... Yo no lo sé. Mire, yo no soy capitán de fragata. Por favor. Yo me dedico a la política. Sí, pero... Y yo lo que le puedo decir es lo que podría hacer el Gobierno de España. Y lo que debería hacer el Gobierno de España, en primer lugar, es detener todas esas políticas de efecto llamada. Porque la inmigración ilegal es un drama y es un problema. En primer lugar, humanitario. Le pido, por favor, señora Millán, que responda a lo que le he preguntado, si le parece bien. No quiero discutir con usted ni defender a ningún barro. No quiero más que me pregunte cómo cree usted que puede ser la actuación de un capitán de la Armada Española en la hipotética circunstancia de que se envíe a los barcos de nuestra Armada a enfrentarse con el tema de la inmigración. Nada más, ¿cómo contempla usted esa posibilidad? ¿Cómo la vislumbran? Porque decir enviemos a la Armada es muy fácil, pero ¿qué hace la Armada? Eso es lo que le pregunto, nada más, de verdad, sin ningún ánimo de discutir con usted. Y yo le respondo que yo no soy capitán de fragata, que yo me dedico a la política. Pero y lo que le puedo decir tan, y lo que le puedo... Pero cuando dicen algo tan importante como envíese la Armada, tendrán un concepto de lo que tiene que hacer la Armada. Nosotros decimos muchísimas cosas que se pueden hacer para luchar contra la inmigración ilegal. Y yo le digo que por lo que puedo hablar, porque yo le puedo hablar de lo que yo sé, es lo que nosotros creemos que debe hacer un gobernante. Si llegan inmigrantes ilegales, que además llegan en esas condiciones, traídos por mafias de tráfico de personas que vienen engañadas, porque esto, en primer lugar, es un drama humanitario.
Nosotros lo que hemos dicho es que el gobierno tiene lo primero que hacer, enviar un mensaje al mundo, y lo que tienen que decir es: cualquier persona que llegue aquí de forma ilegal va a ser repatriada a sus lugares de origen. Lo que tiene que hacer el gobierno es cortar las subvenciones a todas esas ONGs que colaboran con esas mafias, gracias a las cuales estas personas vienen aquí engañadas y condenadas a la marginalidad. Muy bien. El gobierno lo que tiene que hacer es que cuando entra un inmigrante ilegal o entra un menor, se tiene que repatriar a su país. Y en el caso de los menores, tienen que ser reagrupados familiarmente. Es decir, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer, a la que pretenden ustedes enviar. Y si hace falta desplegar a la Armada, pues se tendrá que desplegar igualmente y colaborar en origen con todos esos países, por supuesto. Pero lo que yo no le puedo responder son cuestiones técnicas que a mí no me corresponden. Gracias, yo le puedo Millán, decir, por no contestar. no, yo le puedo decir lo que puede hacer un gobernante. Lucía. Pero no le pregunta. puedo. Pues no, es que tengo que contestar. Creí que ya había acabado de contestar, pero siga. No, pero es que a mí me resulta. Es que es muy fácil. Entonces yo le digo, yo le puedo decir lo que tiene que hacer un gobierno, lo que puede hacer un político, lo que tiene que hacer el poder legislativo, pero no le puedo hablar por un capitán de fragata. Que nosotros hemos dicho que hay que desplegar la Armada, por supuesto, hay que desplegar todos los medios para hacer combatir con la inmigración, si quiere me la contesta, para combatir la inmigración ilegal. Vale. Bueno, es que me parece una pregunta, con todos los respetos, que carece de sentido. Pero ¿cómo van a hacer parcial si piden ustedes proponen una acción que no saben cómo ha de actuar el capitán de un barco en el que están? Vamos a concluir. No, vamos a... Sí. No, pero vamos a ver, es que aquí se sueltan una serie de cuestiones de forma gratuita y no se permite responder. Vamos a ver, Carmelo, por favor. No hay gratuidad que valga. Una pregunta concreta que no tiene respuesta. Carmelo, por favor, contéstete para Millán y lo dejamos. Yo sé que usted tiene que ejercer de portavoz. Yo no ejerzo de portavoz de nada, ejerzo de portavoz de un medio de comunicación honrado y honesto. Usted, esto por lo que veo, lo desconoce. No, desconoce cómo funcionan los medios y no sabe cómo funcionan los periodistas que estamos en esos medios. No lo sabe. Y usted dispara sin saber nada de lo que está diciendo. Sinceramente se lo digo. Yo sí lo conozco y además se ve escuchemos a Pepa Millán y ya está. Hacia miembros de Vox. Si sé que usted tiene que hacer su papel como portavoz del PSOE. No me diga usted estupidez. Carmelo, usted no es portavoz del PSOE. Usted no es portavoz del PSOE. Y un insulto. Carmelo, ¿Es un insulto? Sí, eso es un insulto. Usted está insultando a los periodistas, a todos los periodistas pues aquí que les lo son deberían de insultar mínimamente mucho, porque es usted un portavoz del PSOE. Mire, si quiere, a lo mejor no se ve muy bien ¿por qué no enseña usted porque la foto es del 2010 ¿por qué? Y usted empezó demasiado pronto, la foto es del 2010 y a lo mejor no se aprecia bien, pero este es usted con el Partido Socialista. Entonces yo entiendo que usted tiene que ser portavoz del PSOE. Se acabó el tema. No le da vergüenza. Esto es lo que hay. Nuestra posición sobre la inmigración ilegal es sobradamente conocida. Y es sobradamente conocida todos los medios que nosotros ponemos encima de la mesa. Yo le puedo hablar como política, no le puedo hablar, como usted comprenderá, como capitán de fragata, pero sí sé lo que debe hacer el gobierno en estos momentos para terminar con un problema humanitario, económico y social y de seguridad nacional muy importante. Eso es lo que yo le puedo responder. Acabamos aquí ya la entrevista. Simplemente le voy a decir dos cosas. Los 4 compañeros que están aquí, como los 30 que tenemos en este programa de análisis de la actualidad, son profesionales, no son portavoces de ningún partido. Usted acaba de faltar el respeto a un compañero de este oficio y de esta profesión respetado como es Carmelo Encinas, porque él no es portavoz de ningún partido. Acertará... No, está un acto del PSOE informativo, como ha estado actos del PP, como ha estado actos y de Ciudadanos. de he presentado actos de Ciudadanos. De todos. No pasa nada. Y usted le ha llamado portavoz de un partido político. Ha venido con su foto, como ha venido también con una nota con respecto al diario.es. Porque es verdad. Sí, simplemente le digo que ha llamado portavoz político denigrando la categoría profesional de Carmelo Encinas. Y tengo yo que, de alguna manera, hacerle ver que así no se puede producir ni manifestar un dirigente político, simplemente. Bueno, yo le tengo que decir que tampoco se pueden hacer ese tipo de ataques, dejando entrever falsedades, soltando medias verdades, porque yo lo que vengo aquí es a exponer la realidad de lo que nosotros vivimos en nuestro programa y de lo que nosotros hemos hecho. Y cuando existe, cuando se ha faltado a la verdad, cuando se ha ocultado información, no se preocupe que le vamos a hacer llegar esos correos. Lo dejamos aquí. Yo me comprometo a hacérselo. En su atrevida ignorancia, ha llegado a decir que la prensa no está para fiscalizar a los partidos políticos, cuando es
una obligación de la prensa en toda democracia. Lo que pasa es que ustedes Esther, ni saben lo que es la democracia ni respetan la Esther, democracia. decir la verdad también es una obligación se acabó de el los debate medios. para todos. Se O sea, acabó. cuando existe una... Ya No, está. es que cuando se falta Sí, la sí, verdad, vale. hay que decirlo. Pero, y usted como dice que uno falta la tenemos verdad. que aprovechar las pocas ocasiones No. que se nos dan, Bueno, porque... no serán pocas. La semana pasada tuvimos un portavoz de Vox, creo que en Ceuta. Hemos invitado a Santiago Bueno, sí, Abascal, que no ha querido venir en los últimos años. Y hemos invitado a usted. Por tanto, no diga las pocas ocasiones que le damos, porque invitamos a Vox habitualmente a dar su aprovechar opinión. los pocos minutos que se nos dan, porque se habla mucho de Vox, pero no se habla Vale. con Vox. Y la gente que Perdona nos está viendo, que también hay muchos votantes de Vox que pagan con sus impuestos este programa, Sí. tienen derecho a saber la verdad. No se preocupe que yo me voy a encargar de hacerle llegar a esos correos. Pero cuando se falta la verdad, se miente sobre Vox, nosotros tenemos la obligación de decirlo. Vale. Lo Pues dicen aquí ustedes, lo diremos nosotros. lo dejamos, si os parece, la discusión Sí, que ha sido porque no tiene intensa, sentido, mejor. no tiene Aquí sentido todos somos saberlo, contingentes claro. menos tú, que eres Simplemente que necesario. hemos preguntado, y yo le he preguntado por una cuestión política, y usted ha abierto un melón que ha No, es provocado que usted este nos ha cruce. acusado No, de yo no les he acusar de acusado. mentiroso a No le he medios. acusado a nada. No voy a, Y cuando no voy se a, falta no la voy a verdad, reproducir el debate. bueno, y la yo, gente que habrá que pueda, reproducirlo es lo tan que se haga fácil falta, como porque seguir- si ustedes nos como acusan de siguiente. insultar a periodistas Que no le y de he dicho. vetar a periodistas, Que no- oiga, no, pues solo- es que la verdad es esta. Mira, no voy a abrir el debate. Yo no he abierto el debate, lo ha abierto usted y además lo ha cerrado, con lo cual espero que no tenga motivo de queja. Y simplemente le insisto que los compañeros que están aquí son periodistas y usted, a algunos de ellos, les ha faltado hoy al respeto. Como, por ejemplo, a Carmelo Encinas, decir que es un portavoz de un partido político cuando es un profesional con muchos años de servicio. Hombre, a mí, en cualquier caso, yo- lo dejamos aquí. No, Lucía, lo vamos a dejar aquí. No sé. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Yo Lo creo vamos a que- dejar aquí, Yo Carmelo. creo que Lucía. está muy feo que traiga una foto de alguien que está en esta mesa para Lo esta dejamos, entrevista. lo dejamos está muy aquí. feo eso, Lo señora dejamos Millán, aquí. de verdad lo en digo. cualquier es caso, decir, Pepa perdóneme Millán, usted, pero es que... ha sido una en fin, noche y una entrevista complicada. no sé. He moderado debates que parecían mucho más complicados que una entrevista que a usted le ha entrevistado varias veces, a gente de su partido, a Busadé, cuando estaba Iván Espinosa Los Monteros, y no he tenido el momento de tensión que he vivido esta noche. Mire, en cualquier esta caso, casa lo a nosotros concluimos. se nos ha acusado absolutamente de todo. Cada vez que se habla de nosotros, se nos llama ultraderecha, se nos llama racistas, se nos llama fascistas, se nos ha acusado de auténticas barbaridades. No creo y se que nos ningún acusa de una redactor serie llamara de fascista a nadie falsedades. de Entonces, Vox, como pero usted bueno. comprenderá, nosotros representamos a más de 3 millones de españoles Sí, nadie que también discute. pagan con sus impuestos Sí. este programa y tenemos la obligación de decir la verdad. Y yo tengo la obligación de aprovechar los pocos minutos que nos dan para defender a todos esos españoles que también tienen derecho a votar a Vale, una formación como la perfecto. nuestra y tienen derecho a que se les dé Perfecto. una información veraz. Por eso está usted invitada, su líder, Y yo se lo agradezco, líderes de y yo formaciones. se lo agradezco. Solo le digo una cosa de nuevo, y con esto cierro. Nadie de Televisión Española, ningún redactor de Televisión Española les ha llamado fascistas. Ninguno. Cuando usted me traiga esa prueba, se la admitirá y la admitiremos. Pero estoy seguro de que usted no va a poder tener ni un vídeo, ni una grabación de audio de ningún profesional de Televisión Española llamándoles a ustedes fascistas, porque eso es falso. Pues mire, Radicalmente fascista falso. precisamente no lo había dicho. Había dicho racista, xenófobo, No, pero fascistas ultraderecha. acaba de decirlo ahora. En cualquier caso, aquí lo dejamos. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Yo quiero Muchísimas agradecerles su gracias. invitación y quiero Y yo su agradecerles presencia. los minutos que nos han dedicado. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues